Permítame, por favor, partir de tres premisas fundamentales, de tres supuestos, para ir desarrollando esta presentación. El primer supuesto es de que la evaluación en el nivel superior es una dimensión del currículum olvidado y descuidado, ¿no? Muestra es, por ejemplo, el evidenciar que los diferentes cursos o programas, el tema o la temática evaluativa siempre es al final, siempre es al último. La segunda evidencia es que, por ejemplo, la evaluación se le desliga de la enseñanza, ¿no? Y eso realmente crea una tensión, puesto que la evaluación desde el punto de vista formativo no está separado de la enseñanza, si no es parte integrante de la misma, ¿no? La evaluación es un elemento descuidado del currículum porque mayormente está plagado de una serie de tecnicismos, sofisticaciones que realmente empiezan a desdibujar que realmente es una práctica de la evaluación formativa. Ya más adelante voy a centrar exclusivamente en lo que es la evaluación formativa y de qué manera se proyecta en la educación superior. Segunda idea como punto de partida es de que, tal como sucede en la educación básica, me refiero a inicial, primaria y la secundaria o la educación media, y en la universidad en este caso, el discurso acerca de lo que es una evaluación formativa, una evaluación permanente, una evaluación enriquecedora y solvente, es muy vigoroso, es un discurso bastante sólido, es un discurso bastante coherente. Sin embargo, en las prácticas vemos de que ese discurso se desdice completamente. Hace unos años elaboré conjuntamente con un investigador peruano que se llama Raúl Jauregui una investigación para la Agencia de Cooperación Canadiense y encontramos que ese fenómeno también se cumplía en mi país y de hecho que en muchos países de América Latina y del mundo, que en el discurso se habla de una evaluación formativa, de una evaluación que realmente permite el logro de desempeños, que permita realmente alcanzar dominios al máximo nivel, que los alumnos aprendan y sean evaluados a través de tareas de alta demanda cognitiva, fabuloso. Pero al momento de las prácticas, habíamos encontrado que los docentes siguen aplicando pruebas memorísticas, pruebas capciosas, o pruebas estrictamente de selección de respuesta o para marcar, las mal llamadas pruebas objetivas. Entonces, segunda idea fuerza, existe un discurso muy vigoroso, muy actualizado, pero las prácticas realmente desdicen y desdibujan ese discurso. En tercer lugar, es de que la mayoría de espacios de formación en evaluación, especialmente en la universidad, son espacios netamente técnicos y tecnológicos. Me refiero a que se confunde evaluación con hacer indicadores, se confunde evaluación con determinar sistemas de calificación y se confunde la evaluación con un acto meramente técnico y burocrático. Muchas veces he podido presenciar en diferentes países de la región que los docentes atraviesan una gran cantidad de cursos con respecto a lo que es evaluación, pero muchas veces son incapaces de poder definir qué es la evaluación formativa y realmente cómo se practica. Entonces, yo diría que son los tres puntos de partida que nos remiten pues, a un diagnóstico bastante complicado con respecto a lo que es la evaluación. Se enseña muy bien muchas veces, se habla muchísimo del currículum por competencias o el currículum por desempeños en la educación superior, pero los principales problemas están en la práctica. Para ser fieles a lo que es lo que se conoce como paradigma del pensamiento del profesor de Clark y Peterson, este paradigma del pensamiento del profesor nos dice que la concepción que tengan los docentes con respecto a cualquier dimensión del currículum o de su propia práctica docente, la concepción que tengan, sus teorías explícitas como implícitas, ¿sí? De una u otra manera explican el porqué de esas prácticas. En otras palabras, si un docente en una universidad toma pruebas de selección de respuesta o test de selección de respuesta para marcar, es porque tiene una determinada concepción acerca de la evaluación, ¿no? Y en este caso me alineo bastante a la postura de Carlos Rosales, quien en su libro Evaluar es reflexionar acerca de la enseñanza, nos propone ya en los últimos capítulos y partes de este texto que el principal foco de atención para poder cambiar las prácticas evaluativas es primero cambiar esas teorías implícitas que tienen los docentes con respecto a lo que es la evaluación. Y más aún en el nivel superior, donde muchos de los que actuamos en el nivel superior no tenemos formación pedagógica,
¿no? Sino somos personas que provenimos de diferentes disciplinas y ciencias, ¿no? Que por vocación, por interés, por deseo de compartir, nos hemos incorporado a la vida universitaria. Entonces, de ahí que el eje articulador de mi conferencia va a ser desmembrar, desentrañar, ¿sí?, una definición harto conocida acerca de lo que es la evaluación formativa, pero hasta llegar a sus prolongaciones mucho más pragmáticas que tienen que ver con el quehacer del docente en el aula, ¿sí? Entonces, permítame ahora hacer una breve lectura de 5 líneas acerca de esta definición que nos va a conducir a lo largo de esta presentación. Dice: evaluación de aprendizajes, proceso reflexivo y permanente orientado a conocer las fortalezas y debilidades con el fin de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la búsqueda de que todos, o casi todos, exhiban los desempeños esperados. ¿Sí? Esta es la columna vertebral de esta presentación. Hay algunos elementos que se desprenden de esta definición y es ahí donde voy a centrar mis principales argumentos y reflexiones, ¿no? En primer lugar, proceso reflexivo y permanente. Al hacer alusión a reflexivo, muy en la línea de Carlos Rosales, estoy tratando de entender y dar a conocer que la evaluación es un proceso de darse cuenta, es un proceso de percatarse y es un proceso intencionado a metas educativas, en este caso a metas de aprendizaje. El proceso reflexivo exige como condición el compromiso porque los alumnos puedan aprender. En otras palabras, el poner el enfoque de enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes y no tanto en la enseñanza. Si es que ponemos el énfasis en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí?, realmente nos va a preocupar cómo están avanzando y nos va a suscitar cualquier tipo de señal o síntoma, nos va a suscitar rápidamente ese proceso de reflexión para poder realmente determinar y dilucidar con solvencia qué cosa es lo que está pasando, de qué manera podemos mejorar, de qué manera podemos actuar con mayor pertinencia con los estudiantes. Los procesos reflexivos implican también y suponen un dominio teórico sobre el contenido que voy a enseñar, acerca de cómo aprenden los estudiantes, acerca de cuáles son las maneras con las cuales el estudiante puede aprender, de qué manera yo puedo perfilar un estilo de enseñanza para X contenido dependiendo de su naturaleza. Y lo permanente, ¿no? La primera parte de esa definición, acuérdense, es proceso reflexivo y permanente. Permanente no significa, ¿sí?, tomar constantemente pruebas o test, ¿sí? Puede implicar eso, puede comprender eso, pero hacer una evaluación permanente implica estar cada segundo, cada instante en que estamos en la clase compartiendo con los estudiantes, muy atento y con una disposición evaluadora o evaluativa. Voy a poner algunos ejemplos de evaluación permanente. No es que acontece en el momento en que tomo una prueba. La evaluación permanente ocurre en cualquier momento. Por ejemplo, un docente que está dictando una clase y detecta en la mirada de los estudiantes, en su expresión facial, en su postura corporal, este docente rápidamente va a interpretar que los estudiantes no están entendiendo, no están comprendiendo suficientemente. En este caso, el docente puede preguntar: a ver, recapitulemos un poco, ¿cómo están entendiendo? Y empieza ese docente a lanzar 5 o 6 preguntas al azar. El docente, al tomar contacto con las respuestas, se puede dar cuenta que seguramente hubieron aspectos que debió explicar antes y no los hizo, o que seguramente debió dejar una lectura y no fue así, o que la lectura que dejó realmente no era la más adecuada para que los alumnos puedan después engancharse con el nuevo aprendizaje. Y si ese docente en ese momento toma una decisión y dice: bueno, muchachos, hay que revisar esto, o hagamos un paréntesis en el curso para poder revisar estos temas, ese acto se llama evaluación, ¿no? Otro ejemplo de evaluación permanente. Por ejemplo, el docente está constantemente dialogando con los estudiantes y puede, por ejemplo, en algún momento pedir a los estudiantes que puedan ejecutar aquella destreza, habilidad o desempeño que ha sido aprendido en ese momento. Por ejemplo, si estamos dictando un curso de estadística y el docente está reemplazando algún tema determinado, el docente podría ofrecer un ejercicio, ¿sí?, un caso sobre todo, y ver si los alumnos están en condiciones de aplicar y realmente determinar si lo han podido aprender. El docente rápidamente puede tomar una decisión optimizadora o facilitadora
¿sí? Y a ese acto también le llamamos evaluación. ¿Por qué muchas veces algunas universidades o instituciones de educación superior o incluso colegios se publicitan diciendo sistema de evaluación permanente? Cuando generalmente dicen sistema de evaluación permanente, están tratando de indicar que tienen un sistema de medición permanente a través de test, pero eso no significa que la evaluación sea permanente. Cuando se habla de evaluación permanente, no estamos haciendo alusión necesariamente a una nota, a un calificativo, a un número que vamos a poner al estudiante. La evaluación permanente significa, si dejamos un trabajo escrito a los estudiantes, que hagan un paper o un artículo o una monografía, la evaluación permanente, ¿qué significa? Que en cada clase o cada 15 días vamos a seguir ese trabajo. Y esta es una técnica evaluativa que se llama portafolio. Vamos a seguir ese trabajo y el profesor da pautas y recomendaciones para que ese trabajo mejore. Y en ese proceso de feedback o retroalimentación, el docente no necesita poner calificativos o notas, o no necesita calificar en todo momento. Esos actos no calificados, como los calificados, son evaluación permanente. Entonces, proceso reflexivo y permanente son los dos primeros componentes de esta definición. El otro componente tiene que ver con conocimiento, ¿no? Ya que la definición decía proceso reflexivo y permanente orientado a conocer fortalezas y debilidades. Quedémonos en conocimiento. Para poder hacer una evaluación formativa, en otras palabras, para poder retroalimentar y propiciar que los alumnos aprendan, realmente necesitamos utilizar una gran cantidad de evidencias. No una sola. Podríamos decir que una cátedra, un curso mal impartido, es aquel donde el docente apela a una sola forma de examen o a una sola forma de evidencia para poder ver de qué manera los alumnos están aprendiendo, ¿sí? Ya sea para calificar, pero especialmente para poder intervenir. La evaluación es un espacio para intervenir de cara a la mejora y de cara al final y al cabo que los alumnos dominen y conquisten los aprendizajes. Entonces, ese conocimiento tiene que transcurrir en un abanico grande de posibilidades, ¿sí? Para poder obtener información. Había dado en los ejemplos al inicio de esta presentación, por ejemplo, de hacer un sondeo, de interpretar el rostro de los estudiantes y posición corporal, de rápidamente pasar a una fase de ejecución y aplicación donde los estudiantes puedan realmente demostrar lo aprendido. Pero también tenemos las pruebas orales, las pruebas de libro abierto, tenemos, por ejemplo, los casos, podemos tener situaciones en las cuales los alumnos tengan que hacer análisis bibliográficos diversos o que tengan que seguramente hacer algunas experiencias de investigación. Aquí, uno de los principios fundamentales, y es de corte más epistemológico, es de que el tipo de evidencia que voy a suscitar, que voy a provocar para poder conocer, tiene que asociarse y vincularse de manera pertinente con aquello que el alumno debe aprender. Me explico. Si yo quiero, en este caso, quiero que los alumnos, ya que el programa o el currículum dice, tienen que aprender a expresarse en determinados tipos de situaciones oralmente, mi evidencia tiene que ser una situación donde el alumno se exprese oralmente. Si el alumno tiene que aprender a formular un proyecto de investigación, mi evidencia tendrá que ser no una prueba teórica sobre qué son los objetivos, qué son las hipótesis, qué es la metodología, sino mejor sería pedirle en 4 o 5 horas que elabore, a la luz de un caso o de un tema suscitador o motivador, elabore un pequeño proyecto de investigación en ese momento, en clase y de manera autónoma. Quién sabe, utilizando la biblioteca virtual de la universidad. O el conocimiento. Si yo deseo que el alumno diserte magistralmente y el alumno pueda debatir, eso es lo que quiero aprender, yo tengo que generar una evidencia, tengo que conocer de manera pertinente a eso. Y no le voy a tomar un test para marcar o de selección de respuesta acerca de información teórica sobre los debates, sino lo tengo que poner a debatir, ¿no? Estamos viendo hasta aquí que evaluar en la universidad no implica necesariamente una semana estereotipada de exámenes, sino es un proceso permanente y constante, donde incluso en la semana de exámenes podemos no tomar 1 hora o 2 horas, podemos tomarnos toda una mañana o toda una tarde para evaluar en profundidad aquello que hemos venido evaluando de manera formativa a lo largo del proceso. Pero bueno, seguimos con esta definición, desentrañándola. Dice, con el fin de, dice, orientado a conocer fortalezas y debilidades, es el cuarto componente, fortalezas y debilidades. Conocer fortalezas, realmente,
qué es lo que los alumnos han aprendido, qué es lo que los alumnos han aprendido suficientemente, qué es lo que los alumnos pueden exhibir ahora como desempeño, comportamiento, destreza o capacidad de manera autónoma. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite? Seguramente avanzar y ser más exigentes. Si tenemos un grupo de estudiantes que gracias a la evaluación nos hemos dado cuenta de que han avanzado muy bien. Hay veces hay grupos de excelencia que avanzan excelentemente bien, avanzan rápido, son bastante talentosos. Podríamos determinar, gracias a la evaluación y gracias a identificar esas fortalezas, que el programa de estudios, si estamos por ejemplo a la mitad o al 70%, podría plantear demandas cognitivas mucho más exigentes, en este caso, tareas mucho más retadoras, mucho más desafiantes. Entonces, ese es el tema de la fortaleza. Y debilidades, ¿no? ¿Por qué identificamos también debilidades? ¿Sí? En este caso, para poder tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Para tomar cartas en el asunto. Y entramos al otro componente de definición. Dice, conocer fortalezas y debilidades con el fin de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? El optimizar es quizá, ¿no?, y sin lugar a dudas, el elemento central de lo que es la evaluación formativa. Sí, optimizar. ¿Optimizar qué implica? Tomar decisiones de mejora. ¿Sí? En los textos clásicos de evaluación, por ejemplo, los de Robert Edel en adelante, año 1950, medición educacional, vamos a tener que se decía que la evaluación es la medición más un juicio de valor. ¿Sí? Entonces, y de ahí en adelante, muchísimos textos en América Latina han definido la evaluación más un juicio de valor, pero realmente la medición más un juicio de valor, pero realmente eso no es la evaluación formativa. En primer lugar, ¿por qué? Porque la evaluación no necesariamente implica medición. Y tal como estamos hablando hoy en día y en este momento, en esta presentación, es de que gran parte de las evidencias que generamos no implican medir, sino implica analizar cualitativamente los desempeños de los estudiantes. Entonces, ahí se cae el 50% de esa definición simplista de evaluación, medición más juicio de valor. Y lo segundo, que el juicio de valor, ¿sí?, con respecto a una medición, supongamos de que existe una medición en todos los casos, no es suficiente para que esta evaluación permita que los estudiantes aprendan. Entonces, el optimizar más y está por encima del juicio de valor con respecto a lo que es la evaluación. Por ejemplo, ¿qué significa optimizar? En síntesis, implica tomar algún tipo de decisión si hemos identificado fortalezas o hemos identificado debilidades, ausencias, tanto en nuestra enseñanza como en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Quién sabe? Le faltan prerequisitos. ¿Quién sabe? El docente ese día pues estuvo en un mal día, ¿no? ¿Quién sabe? El docente se olvidó de dar la lectura apropiada o se confundió y envió una lectura seguramente de un nivel mucho más avanzado o mucho más básico. Entonces, optimizar implica tomar al menos 3 decisiones, ¿no? Y eso está bastante claro, por ejemplo, en los modelos de evaluación de facilitación de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de California, en Estados Unidos, hay varios modelos de facilitación de decisiones, ¿no? Contexto, insumo, proceso, producto, por ejemplo, es el más clásico. Pero vamos a ver que al menos hay 3 tipos de decisiones. Decisiones preactivas, decisiones antes de entrar en contacto con los estudiantes. En segundo lugar, las decisiones interactivas. Los ejemplos que planteé al inicio, cuando hablaba de lo que es proceso permanente y reflexivo, son ejemplos de decisiones interactivas. Detecto, identifico las señales de los estudiantes y tomo rápidamente decisiones de carácter optimizador. Y están las decisiones postactivas. Tuve una sesión de aprendizaje, enseñé a los estudiantes, quién sabe, tomé una prueba de casos o una prueba de revisión bibliográfica, o seguramente después de la clase en una charla de café con mis estudiantes me doy cuenta de que algo no estaba bien. Entonces, la optimización no va a tener lugar en esa clase puesto que ya terminó, sino para la semana siguiente tomo una decisión, en este caso postactiva, preactiva, interactiva y postactiva. Sin la optimización, en otras palabras, sin el componente de optimización, podríamos decir que no estamos ante un proceso evaluativo formativo. Si un docente me dice, hoy día tomé una prueba y entregué los resultados a los estudiantes, entonces el docente me dice, hice una evaluación. Ahí el término correcto sería decirle, ¿hiciste una medición o por último, aplicaste una prueba?
pero no es evaluación formativa. El elemento fundante, el elemento de identidad, epistemológicamente hablando, de la evaluación formativa es la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no es cualquier tipo de decisiones, son decisiones optimizadoras. ¿Sí? Hay diferentes tipos de decisiones. Hay lo que sería, en términos evaluativos, decisiones incrementativas. ¿Sí? Las decisiones que se toman de cara a la evaluación son incrementativas, no son decisiones de otra índole, ¿no? Sino son incrementativas, son para mejorar. Y al final, la última parte de esta definición, ¿no? Dice optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la búsqueda de que todos, o casi todos, exhiban los desempeños esperados. ¿Ok? Entonces, ahí está la finalidad de la evaluación. No es calificar necesariamente, no es medir, no es poner el termómetro, ¿sí? O aplicar el tensiómetro en el brazo de los estudiantes, no es tener una contemplación de la realidad, ¿sí? Es optimizar. ¿Pero por qué optimizar? Porque queremos y deseamos que los estudiantes aprendan y dominen aquello que deben de aprender y dominen aquello que deben dominar, ¿sí? Esa es la intención, pero no un grupo, sino todos. Estudios realizados por Víctor García Oz, y cita algunos estudios comparativos de Wellich, por ejemplo, dicen que cuando se mide en la universidad, siempre tenemos un grupo de estudiantes que aprendió muy bien, un 10 o 12%, un grupo de estudiantes entre el 50 y 60 y tantos % del promedio, o sea, aprendió mediocremente, y un puñado de 10, 12, 15% que no aprendió prácticamente nada o aprendió casi nada. Sí, ese es cuando hay medición. ¿Por qué? Porque en la medición es simplemente un acto de enseñar y medir, enseñar y medir, enseñar y poner el termómetro a los estudiantes para saber cómo están. Pero en cambio, dice Víctor García Oz y diferentes teóricos de la evaluación personalizada, de la evaluación criterial, de la evaluación referida a criterios o criterios de test, vamos a ver que dicen claramente que cuando hay una evaluación formativa, no es como en la medición, donde solamente 20% o 15% aprende. Cuando hay una real evaluación formativa y sobre la base de ese compromiso del docente porque todos aprendan, se ve que los niveles de dominio, para no hablar de aprobación, son cercanos al 80%. ¿Sí? Estos cursos famosos donde el 90% sale desaprobado o casi el 100%, son cursos donde por lo general ocurre medición, más no evaluación. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos fundantes, importantes para poder reconocer lo que es la evaluación formativa. ¿Ok? Y esto me ha dado pie para ir comentando algunos problemas evaluativos que se tienen en la educación superior. ¿Sí? Ahora permítame hacer una vinculación entre evaluación formativa en el nivel superior con las pruebas de desempeño. ¿Ok? En varias ocasiones he deslizado la idea de que evaluar o medir con pruebas de selección de respuesta, en otras palabras, con pruebas lápiz y papel, ¿sí? No nos va a permitir retroalimentar. ¿Por qué? Porque las pruebas lápiz-papel para marcar, o lo que se conoce como pruebas de selección de respuesta, no nos dan evidencia suficiente ni pertinente para poder retroalimentar. En otras palabras, un médico nunca podría intervenir y mejorar la salud de un paciente si es que no ha aplicado los métodos de exploración diagnóstica adecuados. ¿Sí? En este caso, un docente no podrá intervenir si es que realmente no aplica y no está constantemente suscitando que sus estudiantes transiten por procedimientos evaluativos pertinentes. Y cuando hablo de procedimiento evaluativo pertinente, estoy haciendo alusión a pruebas de desempeño. Mientras que las pruebas para marcar o completar no tienen alta demanda cognitiva y favorecen pobres hábitos de estudio, pobres hábitos realmente de repaso en casa, en domicilio, en bibliotecas, más centradas en la memorización, las pruebas de desempeño son buenos condicionantes del estudio en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son pruebas de desempeño? Son pruebas donde existe una máxima ligazón o vinculación entre lo que se quiere aprender, lo que se quiere enseñar y la exigencia evaluativa. Por ejemplo, las pruebas de desempeño plasman y plantean y exigen un máximo realismo. Por ejemplo, si los alumnos tienen que aprender a escribir, las pruebas de desempeño tienen que plantear, en este caso, que el alumno escriba. Si el alumno tiene que aprender a hablar, las pruebas de desempeño tendrían que ser orales. Si el alumno tiene que aprender a investigar en un curso de metodología de la investigación, la mejor prueba de desempeño será un portafolio,
donde el alumno progresivamente va presentando sus avances de cara a una investigación original, conducida y asesorada y facilitada por un docente experto. ¿Cuáles son esas pruebas de desempeño que se adecúan muy bien y realmente se ajustan a ese realismo que pretende también la evaluación formativa? Las pruebas orales, las pruebas de libro abierto, la resolución de casos, ya sea en momentos de examen o ya sea en clase o ya sea para hacerlo en la casa. Las pruebas, por ejemplo, de portafolio, o lo que se conoce el uso de portafolio para poder seguir trabajos escritos, monografías, investigaciones, papers o cualquier tipo de realización de este tipo, novelas, cuentos, poesías, cualquier cosa que los alumnos tengan que escribir, realmente se presta a una evaluación de portafolio, ¿sí? Entonces, esa es la idea de realismo. Algunos autores, por ejemplo en España en la década del 80, hablaron a esa vinculación y al decir que las pruebas de desempeño son pruebas auténticas, son pruebas reales, le decían que esas pruebas tienen validez ecológica. La validez ecológica es la vinculación, ¿sí? En otras palabras, entre la evaluación que voy a prescribir y realmente lo que el alumno tiene que aprender. Lo que había dicho hace unos instantes, el alumno tiene que hablar, mi prueba tendrá que ser oral. Si el alumno tiene que escribir con propiedad, tiene que escribir al momento de la evaluación, ¿no? Y no una exigencia que realmente esté desligada o muy distante a lo que realmente el estudiante tiene que aprender. Las pruebas de desempeño por excelencia que posibilitan una adecuada evaluación formativa son las pruebas de desarrollo o lo que se conoce como pruebas de respuesta extendida, las pruebas orales y en este caso el uso de portafolios para lo que son las realizaciones escritas. Las pruebas de desempeño realmente plantean un nivel de exigencia mayor, tanto para el docente como para el alumno. Imagínense ustedes, voy a hacer una comparación, la preparación para una prueba para marcar o de selección de respuesta sobre derecho constitucional, por ejemplo, o sobre derecho romano. El alumno, ¿cómo se va a preparar en este tipo de pruebas? Mayormente memorizando. Se reunirá con sus compañeros, pero estarán memorizando gran cantidad de información. Ahora imagínense que ese docente, ¿sí?, empieza a aplicar pruebas de desempeño, donde existen casos y donde el alumno tenga que escribir y redactar de manera autónoma 1, 2 o 3 carillas. Y después tenga que atravesar por un examen oral. El tiempo que el alumno va a invertir en la preparación para una prueba de desempeño es altamente formativo, es altamente significativo ese tiempo, es altamente pertinente a lo que se quiera alcanzar en ese curso. Porque ¿cómo se va a preparar ese alumno? Debatiendo, analizando, sintetizando, comparando, escribiendo y debatiendo con sus compañeros. Comparemos, en primer lugar, memorizando y resolviendo pruebas tipo para marcar. Y en el segundo lugar, ese alumno va a invertir las mismas 3 o 4 horas antes de un examen, debatiendo, conversando, analizando y desarrollando lo que se conoce respuestas extendidas de un máximo nivel. Hay una exigencia más con respecto a lo que son las pruebas de desempeño y tiene que ver con las rúbricas. Algunos autores consideraban antiguamente que las rúbricas eran instrumentos de evaluación o eran técnicas de evaluación. Las rúbricas son herramientas para poder evaluar y establecer juicios de valor de cara a las realizaciones de los estudiantes. Las rúbricas son esquemas descriptivos donde nos dicen, por ejemplo, por un lado tenemos los criterios o dimensiones, ¿no? Y por otro lado tenemos los niveles de exigencia o realización, que pueden ir desde insuficiente hasta excelente, ¿no? Y dentro de este cuadro tenemos descriptores que detallan claramente qué es, ¿sí?, qué es lo que se espera de los estudiantes, por ejemplo, para decir que es insuficiente, que está en proceso, que es logrado o que es un desempeño excelente. Las rúbricas, existen por internet una gran cantidad de aplicaciones web gratuitas para poder hacer y confeccionar rúbricas. Los invito por favor a que revisen una gran cantidad de software, aplicaciones, herramientas para la creación, incluso también para hacer evaluación de pares, para hacer coevaluación y para evaluar las realizaciones de los alumnos a través de una plataforma virtual. Como les digo, casi todas estas realizaciones de carácter informática las tenemos gratuitas
en el ciberespacio, ¿no? Para sintetizar un poco estos aspectos que he podido tratar en esta breve presentación, la evaluación lamentablemente estaba muy circunscrita a sus funciones de certificar, calificar y poner notas a los estudiantes. Eso es lo que se conoce en la literatura, y en este caso Michael Scriven y Robert Stake nos ayudan bastante. Lo que hablan como evaluación sumativa, que es al final del proceso. Cuando hablamos de evaluación formativa, nos estamos centrando en todo lo anterior a la fase de calificación, y que tranquilamente puede transcurrir sin calificaciones o sin mayores calificaciones. Y en la evaluación formativa, dado el compromiso del docente porque sus alumnos aprendan, ¿sí?, lo valioso es la retroalimentación que se le puede hacer al estudiante en todo momento. La evaluación no está diseñada para sorprender al estudiante, no está diseñada la evaluación para presionar. La evaluación está diseñada siempre y cuando existan dos voluntades y vocaciones, la del docente para enseñar y la del alumno para aprender. La evaluación está hecha para que los alumnos conquisten y exhiban esos desempeños que realmente se han esperado en ese sílabo, en ese plan de estudios, en ese programa determinado. La evaluación no es evidentemente un acto tecnológico, tecnocrático o burocrático. Implica una comprensión, implica una conceptualización determinada, ¿sí?, y también el manejo ya a un nivel de las prácticas, ¿sí?, de pruebas de desempeño. En otras palabras, de las mejores evidencias para poder tomar decisiones optimizadoras. Muchísimas gracias por su atención.